Muy buenas tardes, queridos amigos oyentes de Cántico Dorado. Aquí estamos en una emisión especial desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, para todo el planeta Tierra, para todos los hermanos, amigos, oyentes, buscadores de la verdad, de quienes somos. Aquí estamos nuevamente en una emisión especial, así que con un corazón latiendo como es el principio, a full, decimos acá en Argentina y en Buenos Aires, y bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Voy a dejar que mi hermana Kareli también los salude. Hola Kareli. Hola Pame, muy buenas tardes a todos esos hermosos corazones que sábado a sábado nos acompañan. Un fuerte abrazo de corazón para cada uno de ustedes. Muy buenas tardes a toda América Latina, pero también a todos esos países de Europa, de Asia, por allá que nos escuchan, que están pendientes y nos acompañan firmemente en cada programa. Muchas gracias también a Más que una radio que nos brinda este espacio para que nosotros podamos compartir esa enseñanza que hemos venido rememorando en nosotros y toda esa verdad que sale desde nuestros corazones. Así que bienvenidos. También esta tarde tenemos a otro integrante de Cántico Dorado. Por acá se los presento, Leito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Kareli. ¿Qué tal, Pame? Y a todos nuestros Hola oyentes Leo. que hoy se toman el tiempo para empezar a comprender esta fuerza del verbo que se está expandiendo por todo el planeta como una verdad que rememora lo que somos, que nos hace parte de esta nueva conciencia. ¿Pame? Gracias Leito, así es. Renueva nuestra conciencia o rememoramos nuestra conciencia, rememoramos quiénes somos, porque bueno, nos hemos extraviado, nos han hecho extraviar por ahí. Pero hay algo que está en nosotros que ha hecho que recordemos eso. Es justamente el tema de hoy, la fuerza del verbo. La fuerza del verbo no se detiene, es una energía cual está en el universo, es una fuerza no visible para nosotros, pero es esa la que nos está guiando y nos está llamando a tener este conocimiento, a resonar en esto que estamos transmitiendo y que así sea, que resuenen en sus corazones este conocimiento, porque ese es nuestro fin, que llegue a más y más personas, así como en algún momento ha llegado a nosotros. Y bueno, en el día de hoy, esto de hablar de la fuerza del verbo, digamos, yo quería empezar por qué es el verbo. Porque la fuerza como tal la entendemos y la vamos a ir explicando. ¿Y el verbo cómo sería eso entonces? Y Juan 1 nos dice, Juan 1.1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Toda la creación fue hecha, digamos, todo lo que vemos. Nosotros somos creación del verbo, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todo. No hay una nada de la nada misma. Si a algo le queremos decir nada, se llama verbo. Entonces es una creación, no es que no hay nada. En él, en el verbo, y Dios, porque así nos lo dice Juan, estaba la vida. Entonces, en la conjunción de verbo y Dios hay vida. Y esa vida es la luz de los hombres. Es decir, a eso que nos da a nosotros vida, que le llamamos luz y que algunos lo buscamos, así como si fuese alguito por ahí perdido, es lo que nos da la vida. Es como simple de decirlo hoy día, pero lleva un tiempo de comprensión, pero hoy día todo está dado para que todo lo aprendamos bien rapidito también. Así como que me voy a tener que apurar a explicar esto que es sencillo, pero simple, pero muy amplio. El verbo es Dios. Dios es el verbo, ¿no? Entonces, el verbo es quien creó todo. Y el Cristo ha creado, quiero decir, todo por el verbo, porque es el Dios producido por sí mismo. Así como cada uno de nosotros tenemos que producirnos nuevamente para llegar a ser esa creación.
El verbo, entonces, como le decía, es una energía viviente, inconmensurable, inmedible, eterna y creadora. Es la única fuerza o energía o poder con que se crea todo lo que vemos. Y un ejemplo de esto quería llevar a las madres. Recuerden las madres o los padres, cuando de repente entre él y ella se empieza a gestar algo en ese vientre. ¿Y qué vemos? Una maravilla. Es maravilloso y es maravilloso. ¿Quién creó semejante inteligencia? ¿Quién tiene semejante capacidad de generar ese ser vivo? Ese bebé vemos nosotros, ¿no? Pero no es algo así a simple vista. Todos nos asombramos y nos maravillamos y ni pensarlo cuando entra la vida misma en este plano que estamos todos, ¿no? Entonces, si en algún momento no habíamos pensado quién fue el creador de semejante maravilla, de semejante inteligencia, es el Verbo, es Dios. Esa grandeza nos creó a nosotros. Por eso también cuando hablamos de la creación, hablamos de las montañas, o de los ríos, de los mares, de los campos, de planetas, de galaxias, pero veámoslo en nosotros mismos. El trabajo que vamos a hacer acá, o les queremos transmitir, es que esto es en nosotros mismos. Mismo nosotros todavía, a pesar de tener conocimiento, todavía no llegamos a dimensionar la grandeza que vive en nosotros. Porque el Padre Eterno, entonces nuestro Creador es perfecto, como en algún momento lo he dicho. Entonces nosotros somos perfectos. Entonces es un buen momento para reconocer todas las imperfecciones que tenemos. Porque esas imperfecciones tienen que ver con eso que ha pasado en la tierra, que es esta rebelión y que nos distorsionó de la verdad y la realidad y el poderío que nosotros somos. Bien, sin más explayarme, esta es mi introducción de qué es el verbo. A ver, Kareli, ¿qué nos puede decir? Gracias, Pame. Sí, ahorita hubo un momento en el que tú dijiste que el verbo es Dios y nombraste a Juan 1:1. Yo voy a repetirlo para arrancar desde allí. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces quiere decir que el verbo es un poderoso cuerpo de luz y de vida, que viene desde la preexistencia, de inteligencia, de sabiduría, una fuerza inexplicada, que tiene todo el poder para crear. Y ese cuerpo de conciencia es un conjunto de 7 espíritus, que antes de toda la existencia dieron origen a Dios. Así como tú decías, el verbo es Dios. O sea que Dios está conformado por 7 espíritus, y esos espíritus son de los que se habla en Apocalipsis 2 y 3. El que es, el que era, el que ha de venir, el que tiene en su mano y en su diestra las 7 estrellas de Dios. Entonces las 7 estrellas son los 7 espíritus del verbo, las 7 iglesias, y esos 7 espíritus fueron el origen, pues esos 7 espíritus se convirtieron en Dios. En un corazón, pues el Padre Eterno en silencio se reconoció dentro de esos 7 espíritus, y en un momento dijo, yo soy el innominado, el sin nombre y el sin fin. Entonces, al saber y comprender todo esto, podemos decir que el verbo es la conformación de 7 espíritus que implosionó dando vida a un gran corazón de luz, poderoso, de donde sale o donde saldría toda la vida. Entonces, es importante saber, así como tú decías, el verbo es Dios. Pero entonces, ¿cómo se conformó el Padre en esa preexistencia, en ese verbo? Y allí se contenía entonces esos 7 espíritus. Quiere decir entonces que en toda la creación también están esos 7 espíritus. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, Leito, ¿qué tienes para decirnos? Bueno, voy a tomar que has mencionado que el verbo se conformó, Padre, en 7 espíritus. Pégate más. Y es la luz que ha tenido toda la creación, que nos podemos llevar en nuestro interior como ese pulsar, ese corazón que emite un pálpito, y toda la creación lo tiene. Toda la creación tiene la luz, se manifiesta,
en sus colores. Se manifiesta, cada ser vivo tiene una identidad propia, tiene un origen, sabe a qué pertenece y a qué vino. Hemos visto cómo las plantas tienen su diversidad, pero en ellas habita el Verbo, habita esa luz que hace que pertenezca y cumpla su función, como el hombre, la ley en este planeta, que puede conservar y llevar adentro suyo el poderío de todo un universo. En el corazón de él cabe no solamente toda la humanidad en unidad, sino que el conocimiento de toda la creación, conformándonos como lo ha hecho el Cristo adentro nuestro, que es a base de una conciencia, a base de reconocer esos 7 espíritus que por la humanidad se ha conocido como chakras, pero hoy, con un conocimiento traído de las estrellas, los nombramos como logosoles, y el trabajo que tenemos en ellos es recuperar la memoria, que solo virtiendo el conocimiento podemos rememorarlo, podemos sentir cómo incluso la humanidad ha tenido muchas entregas de este conocimiento, como lo han dicho los mayas, que el corazón central de la galaxia es el Kunasku, que es el mismo Verbo, que se ha hecho hombre y ha caminado entre nosotros, nos ha compartido y nos ha venido a entregar ese alimento de vida, ese manantial que rememora cómo nuestro espíritu puede volver a ser uno y perfecto como el Padre lo es. Pame. Sí, Leo, respiro y pienso. Esos 7 espíritus, entonces, como dijo Care, son los que forman el Verbo. Y ya antes de que todo fuera creado, ya había sido pensado, que esa es la preexistencia de todo lo que va a ser. Bueno, con respecto al ejemplo de cuando mamá y papá deciden tener un niño, antes de decidir tener un niño, o un bebé, o un hijito, o traer vida al mundo, lo piensan. ¿Y si hacemos tal? ¿Y si no? Y proyectan. Eso es preexistencia de un hijo que va a venir. Entonces, todo esto que vemos en donde hoy vivimos ya ha sido pensado y creado. No el mundo de 4 poderes, no toda la maldad, no las religiones, que ya se las voy a ir a contar, ya se las voy a ir contando. Eso no es de la creación. Pero todo lo que vemos sí es de la creación y ya había sido pensado. Y estaba formado en 7 espíritus, que son 7 fuerzas, que tienen 7 características, pero forman uno, porque todo es uno. Y eso no está allá afuera, sino que está adentro y es parte de nosotros y es parte del ser humano particularmente, ¿sí? Después la vida, todo tiene luz, eso también. Eso es el verbo. Donde hay vida, hay verbo. Entonces, ¿qué no es verbo? Y verbo, o lo que no es luz, porque el verbo también era la luz, o lo que no es creación. Entonces en el verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hasta acá todo muy bonito, decía yo. Pero ¿por qué aquí en nuestro día a día no sentimos esa luz, esa maravilla, esa grandeza, esa felicidad, eso estar contento, viviendo alegremente, en felicidad, en paz y armonía? Porque estamos encerrados en problemas económicos, de salud, existenciales. Hasta puedo sentir, últimamente, siento que la gente tiene mucha confusión. Ah, sí, todo bien, ves esto, pero a mí me pasa esto. Ah, no, pero esto, pero no encuentran la salida. Por no ver con claridad de dónde venimos. Porque aquí en el planeta Tierra hay fuerzas opositoras a la vida. Entonces, las fuerzas opositoras, lo que acá se llama vida, es muerte. Porque es más, nos morimos. En un momento dado nos morimos y se terminó. Es muerte. Mientras que hablar del Padre, del Verbo, te genera vida. Y como voy a hablar más adelante, entramos entonces a la eternidad. Cuando tomamos esa conciencia, como decían ustedes. Entonces, la verdad es vida. La luz es el Verbo, es vida. Y la mentira, otra cosa que hay acá hoy, donde vivimos entre todo esto, es una mentira. Y la mentira es muerte. Porque la luz
en la oscuridad resplandece. Y la oscuridad no puede imponerse o sobreponerse a la luz. El ejemplo básico de esto es si estamos en una habitación totalmente oscura o en un lugar totalmente oscuro y no vemos nada, prendemos una lamparita, un bombillo, un encendedor, no sé cómo se le llama en cada país, y esa oscuridad se fue. No existía. Desapareció. No existe. Entonces es una mentira. Por eso, bueno, Jesús lo ha decretado también cuando ha venido a la tierra y mostró cuál era la mentira y a quién se adora, que es una mentira también, ¿no? Que eso no es de la creación. Entonces, para hacer más corto esta parte, quiero decir, como ya les había dicho antes, que siento transmitir entonces que no es la creación. La política no es creación del Verbo, es oscuridad. La enfermedad y los medicamentos no son creación del Verbo, son inventos de la oscuridad. La economía no es creación del Verbo, es inventada por la oscuridad. El mundo de los negocios, comercios, eso que es igual a una esclavitud, por tener el pensamiento solamente en la materia y en producir más y tener más, y ahora cómo llego, y ahora cómo compro, y ahora cómo viajo, y ahora qué hago. Además destruyen la naturaleza con eso. Tampoco es de la creación, no es algo que el Padre Eterno se le ocurrió a estas cosas. No fue de la preexistencia tampoco. Que haya miles de, como les dije antes, miles de religiones y miles de diferentes deidades, gurúes, chamanes y todo ese tipo de payasadas que en realidad hacen que a la gente no la sanan, la hacen más enferma y más dependiente de ellos y encima les pagan. Eso no es creación del Verbo. Eso es un negocio también con el espíritu que nosotros le estamos cediendo a ellos. Eso es mentira y es la oscuridad. Hacer edificios, ciudades, motores que contaminan, eso tampoco es de la creación. Un ser de luz no va a crear semejante motor en una ciudad sin verde, con asfalto. Ah, no, pero te pongo un arbolito en esta plaza. No, pero tengo una plaza. No, eso no existe. No es de la creación. No tiene luz. Sí hay un arbolito, sí, el arbolito es de la creación. Y el cemento sí viene de una montaña. Y rompieron la montaña para tener un cemento. Bueno, hay un desgaste de energía, hay una cadena en todo eso, que por eso digo, eso no es de la creación. Eso es destrucción, es muerte. Y encima nos contamina. Bueno, les voy a dar paso a ustedes, chicos, y después puedo aportar un poquitito más. A ver, Karen, ¿qué tienes para decirnos? Gracias, Pame. Efectivamente. Entonces el verbo no es lo que aquí han hecho creer. Todo lo han tergiversado, todo lo han cambiado en este planeta para que el hombre no sepa la verdad de su origen. Porque nosotros somos creación. Y la creación es el verbo, viene del verbo. Entonces todo lo han cambiado para que nosotros no lleguemos en ningún momento a ese origen verdadero de nosotros y de la vida. El verbo lo nombraron aquí como una palabra hueca que no tiene ningún sentido con lo que realmente es su origen. Y como tú dijiste, han llenado tanto al hombre de lo material porque le cambiaron lo natural, lo verdadero, la naturaleza al hombre por lo artificial, por la materia, por centros comerciales, grandes centros comerciales, para que los hombres vayan de compra, vayan de viaje, el dinero. Y allí, alejándolo cada vez más de lo que es la realidad, que es la creación. Porque mientras se encuentre sumido en lo material, mantiene estancado el espíritu, como lo hemos dicho antes. En cambio, cuando el hombre tiene ese contacto con la naturaleza, nutre al espíritu, porque todo lo que está en la naturaleza lo contenemos nosotros también por dentro. Y ese es el verbo expandido en todo lo que es creación. Y cuando hay esa conexión, esa contemplación del hombre a lo natural, entonces llegamos a esa conexión del verbo entre lo natural y lo que contiene el hombre. Y allí eso nutre al espíritu
y eso ayuda a que el hombre vuelva a su origen, a lo natural, a lo verdadero, porque lo contiene por dentro. Entonces, el verbo, siendo un origen creador, como le estábamos diciendo, el Padre lo difuminó por todas partes. Y esa fuerza del verbo es vista aquí en el planeta, pero no es conocida, como estábamos diciendo ahorita. Pues es un pulsar de luz que constantemente da vida a todo lo creado y está manifiesto en cada corazón de todo lo que conocemos como creación. Pues está expandido con amor en el infinito, en todo lo que es infinito, lo que tiene vida, en los universos, en los soles, en los planetas, en los árboles, en los animales, en las plantas, en los ríos, en los mares. El verbo está expandido en todo eso porque el verbo, cuando hablábamos al principio, era la luz. El verbo era con Dios y el verbo es la luz en los hombres, pero también la luz en todo lo que tiene vida. Entonces nosotros lo vemos y lo hemos visto, pero no lo comprendemos, no lo conocíamos por estar dormidos. Y no veíamos esa luz, porque esa luz es espiritual. Y nosotros ahora lo estamos conociendo y lo estamos comprendiendo dentro de nosotros y dentro de toda la creación. O sea, es una luz hermosa, pero una luz que no es visible. Entonces, todo lo que tiene vida y contiene luz dentro de sí. Y sobre todo en el hombre, como estaba diciendo, porque contenemos esa fuerza del verbo en nuestro corazón. Pero lo desconocemos porque veníamos viviendo en una constante inconsciencia. El hombre que despierta la verdad de su origen y trabaja para nacer de nuevo, alcanza un nivel de conciencia a través de sus obras, de su palabra, de sus actos, entonces puede empezar a contener esa fuerza de creación dentro de sí. Jesús, nuestro anciano de día, fue el único que la mostró, porque Él mostró al Padre, y el Padre fue conformado con ese verbo, es el verbo mismo. Entonces, Él fue el verbo hecho carne, nuestro anciano de día fue el verbo hecho carne aquí en la tierra. Y como está escrito en la primera de Juan 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Él nos hablaba mucho de ese verbo, porque Él decía, Jesús, y está escrito en Lucas 17:6, cuando Él le dijo a sus discípulos, si tuvieran fe como un granito de mostaza, y esa fe es esa fuerza contenida dentro del hombre cuando realmente se conoce y la gesta dentro de sí, se conecta con ella. Si tuviesen fe como un granito de mostaza, le dijeran a este sicomoro, arráncate de aquí, échate al mar, y el sicomoro lo haría. Entonces es una fuerza que la podemos contener y la vamos a contener, pero que hasta ahora no había sido conocida. Pame. ¿Leíto? Perdón, Leito. Bueno, tomando un poquito de lo que han comentado, sí, podemos ver en el mundo cómo lo que no es parte de la creación choca entre sí, cómo no hay un acuerdo, cómo las organizaciones tienen dos frentes que pelean entre ellas para confundir. Porque hoy en día, que la conciencia ya está madura, podemos empezar a ver la conciencia de la creación, de la naturaleza. Nunca ha dejado de llover, el sol ha salido todos los días, la humanidad siempre ha seguido. Entonces, tenemos en mente que la creación es eterna, la creación siempre persevera. Podemos comprender que hay un plan en nuestro interior para poder recuperar esas memorias y poder hacer uno con el llamado, con el gran espíritu de todo, dirían los Hopi, que llegaría el día que el hombre se volvería a sí mismo y entendería que no está dividido de nada. Y en el mundo hay tanta división que hoy la gente ya la aborrece, hoy la gente necesita unidad. Comienza con uno mismo, con ese buscar del Creador y busca esa verdad. La gente ha ido a muchas religiones y no ha encontrado nada. ¿Por qué? Porque eran palabras untadas, no lo han llevado a su interior. Hoy
Ya todos tenemos esa voz interior que nos dice, unámonos como hermanos, y en ello hemos podido conocer cómo grandes espíritus a raíz del tiempo han traído esos mensajes que si bien no podíamos entenderlos, podíamos sentirlo, podíamos reconocer la verdad. En cambio, cuando Pilato le pregunta al Cristo cuál es la verdad, no la había podido reconocer, pues él tenía las manos manchadas de sangre. Nosotros, en este pueblo sudamericano, tenemos el espíritu, una semilla que ha venido en el tiempo, en todas nuestras culturas y civilizaciones, avanzando. No levantamos armas entre nosotros, tenemos un corazón que siempre da. Tenemos por naturaleza el compartir, como lo hace cualquier árbol que entrega la fruta sin pedir nada a cambio. Esa naturaleza, ese conocimiento es de la misma creación, es del Padre, como lo vino a hacer el Cristo, a compartir los panes, a compartir un conocimiento y a dar lo que tenía por dentro. Necesario es que hoy, en Latinoamérica, empecemos a entregar esa sabiduría que tenemos en nuestro interior con un gran conocimiento. Bueno, Pame. Gracias, muy linda la entrega de los dos, muy fuerte, la verdad. Muchas cosas para sintetizarlo en poco tiempo para poder transmitírselo, pero me voy a quedar con la unidad. Vos que habías dicho, Leito, bueno, que la gente está muy separada y necesita la unidad, pero aún no lo sabe. Empecemos por la de uno mismo cuando Jesús nos enseñó, o el Cristo nos enseñó que el Cristo vive en nosotros, el Padre y yo uno somos. Entonces la unidad comienza primero con la identidad que tengo con mi Padre, de hacerme uno yo con mi Padre. Y si yo me uno a mi Padre y en la unidad, no es una unidad egoísta del mundo, es una unidad de amor, de cohesión, desde ahí yo ya me voy a cohesionar con el resto, no me divido. Quien divide no es de la creación tampoco. La división es igual que la mentira y es igual que todo lo que le dije antes, ¿sí? Eso no es del verbo, no es de la creación. Bueno, vamos a ir un corte, un poquitito nomás y ya volvemos. Ya regresamos. Muy bien, hola, buenas tardes. Volvimos nuevamente después de este pequeño corte, una pequeña pausita, pero vamos a continuar hablando del verbo. En este momento vamos a hablar, entonces les voy a compartir en sí qué es la fuerza del verbo, como hemos llamado al programa. Voy a seguir hablando, insistiendo en esta primera parte, por lo menos el poder creador. La fuerza del verbo, mejor dicho, es el poder creador del todo. Porque a su vez de que hay un Dios, de que hay luz, de que hay un verbo, hay un todo. Donde todo fue creado. Entonces, el verbo es el poder creador del todo. Es la fuerza de Dios, la energía viviente que está en nosotros. Es también la voz interior, como les dije al comienzo del programa, que nos impulsa a salir de este letargo, de este oscuro sueño en el que estamos inmersos en este planeta llamado Tierra. Entonces, la fuerza del verbo es la que nos llama a despertar. A despertar es lo que les comentaba antes, volver a sentir quiénes somos, salir de estos cuatro poderes y de todo lo que les venimos diciendo y de lo que no es verbo. Mientras seguimos estando en lo que no es verbo, estamos dormidos y vamos hacia la muerte. Nos morimos, como dicen ellos, y se terminó. En cambio, la luz, el verbo, el todo, es vida y continuamos con la vida. Por ende, como es una energía viviente, nos llama a resucitar. Es el verbo, el traído por Cristo, el Cristo hecho verbo. La persona, Jesús, hecho verbo, lo que también nos libera hoy a nosotros de todas estas ataduras y nos llama a resucitar y a transformarnos, a ser este hombre nuevo, como nos lo dijo Benjamín Solari Parravicini, que dijo, la creación del ser fue ayer, hoy llega el nuevo ser. Tiene que ver con esta gestación del verbo también. Y voy a terminar leyéndoles
que toda la explicación que yo les di, en realidad, son palabras del verbo, del Padre innominado. Esto lo podemos encontrar en internet, si no nos lo pueden pedir a nosotros en nuestras redes, que se llama el Manifiesto del Innominado. Y dice el origen del gran todo. Yo soy este origen. Yo creé el espíritu del todo, la matriz, su santo espíritu o memoria de lo que es. Y después, en el sinfín. Lo hice con mi palabra, verbo, mi sentir y saber mover el gran espacio vacío para que exista la luz. Yo soy el autor de todo, el uno, y solo creador por mi voluntad de todos los seres. Mi cuerpo no es tangible, ni visible, como decía Carelia al comienzo, ni mesurable, ni extenso, ni parecido a ningún otro cuerpo. No soy el fuego, ni el agua, ni el aire, ni el espíritu, porque todo viene de mí. Estamos hablando del todo. Soy lo bueno y la luz creada en mí, por mí mismo, en el cuerpo divino del hombre, es decir, nosotros. Un ser inmortal que domina por su inteligencia mis rasgos sobre toda mi creación universal, conocida por vosotros en la razón, que nace para despertar su intelecto, mi obra en él, admirar y conocer quién soy. Razón que doy a todos los hombres para que en ella encuentren la inteligencia, que es la luz en las almas que se encuentra mi ser. Él mismo nos manda la pregunta ¿quién soy? Casi que sí, no nos preguntamos esto, no. Pero siempre hay algo, el buscador hace eso, ¿no? Busca algo, busca qué, busca al Padre. Busca saber qué hace, quién es, qué está haciendo acá en este mundo, o por qué le pasan tantas cosas. Entonces quiere buscar una respuesta más allá. Tiene que ver con todo esto que le estábamos entregando. Kareli, ¿tú qué dices? Sí, mi hermanita, exactamente, muy bueno. Y hablabas que es el poder creador de todo, o sea, el poder creador del todo, decías tú, ¿no? Entonces, hay que entender que así como Jesús vino a mostrarnos ese poder y fue el verbo hecho carne acá en la tierra y fue ese poder del todo, entonces es porque Él contenía toda la fuerza del Padre y contenía toda la fuerza de la Madre, que es esa Madre Bárbelo que nosotros hemos dado a conocer acá en el programa, que ha sido desconocida porque la ocultaron. Entonces contiene toda la fuerza de la Madre, toda la fuerza del Padre, toda la fuerza del Hijo en sí mismo. O sea, una inteligencia de luz unida, como Padre, Madre, Hijo, de donde se ha creado todo. Y eso Él nos lo dejó cifrado también, porque en sus palabras Él nos dejó muchos cifrados para que nosotros en este momento pudiésemos entenderlo, porque estamos en los últimos tiempos, los tiempos en que el hombre se levanta de esa oscuridad, de ese barro y vuelve a la vida. Entonces, Él decía en una de sus palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida, y conteniendo allí ese todo del que tú hablabas. Y entonces yo lo relaciono con toda esa fuerza del Padre, toda esa fuerza de la Madre y toda la fuerza del Hijo, que nosotros, como el camino, la verdad y la vida dentro de nosotros, podemos llegar a contener toda esa fuerza del verbo, toda esa fuerza de creación, toda esa energía viviente con la que tú decías, esa energía con la que se crea montañas, con la que se crea hombres, mentes y conciencia. Entonces, como decía el hombre, nosotros también podemos contener esa fuerza, pues el Padre nos creó perfecto como es Él. Y dentro de nosotros contenemos entonces, y era lo que iba a hablar ahora, que así como si nosotros fuimos creados como el Padre, porque Él nos creó como Él, y como ese vástago su Hijo, que contiene
todo lo del Padre, la Madre y esa fuerza de esos 7 espíritus del Verbo dentro de él, entonces nosotros también contenemos aquí en la tierra esos 7 espíritus, que se conocen, y lo había nombrado al principio Leo, como chakras, pero que realmente son 7 vórtices de energía, 7 espíritus que están contenidos dentro de nosotros, que son 7 logosoles, de la cual se conforma el espíritu. Entonces, pero no contenemos esa hermosa fuerza de luz porque lo tenemos sucios. Nosotros ahora los tenemos sucios. Nos hicieron creer que salimos del barro, por eso los ensuciamos, porque así como nos hemos comportado pensando que somos hijos del barro, de animales o evolución de animal, nos comportábamos como ellos, nos comportábamos como tal. Y esos 7 discos memorias los hemos llenado de barro, como decía, por comportarnos simplemente como las bestias. Por eso nuestro anciano de día vino a mostrarnos cómo resucitar. Y en Juan 14:20, lo tengo por acá, lo voy a leer, dice: en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Quiere decir que nosotros contenemos todo eso. Y cuando nosotros logremos hacer ese trabajo de limpiar, que lo hemos venido explicando hace un tiempo acá en el programa, esos 7 logosoles, quitar todo ese barro de lo cual nosotros hemos llenado esos discos memoria, y podemos conectarnos a esa verdadera luz, a ese verdadero pensamiento de conciencia, porque esos 7 espíritus contienen un pensamiento de conciencia que conforman al hombre como un Cristo, como esa fuerza de creación dentro de nosotros, primero para crearnos a nosotros y después para poder seguir expandiendo esa luz con nuestras obras, con nuestros actos, con el ejemplo de que nosotros pudimos hacernos uno con el Padre y con el Hijo, y así seguir ascendiendo en los días de creación. Leito. Bueno, hablando de la fuerza del verbo, tenemos que tocar la fuerza de la profecía. La profecía en el Apocalipsis dice, en 19:10, es el Espíritu de Jesús. Comprendemos que nosotros, atender el llamado que la profecía hace, que aparecerán espíritus con claridad, que entenderán lo que pasa en el mundo, que podrán ver los acontecimientos y podrán entender las palabras de los profetas y de los mensajeros. Sentirán en su interior un llamado, es la voz interior que le hemos estado compartiendo, que los llama a ponerse en cumplimiento con ellos mismos, a volver a ponerse en parte de lo que son, de lo que traen por dentro. Esa comunión que tienen con el Verbo, que defienden la creación. Pueden comprender que los mares merecen estar limpios y luchan por ellos. Entienden que la comida alcanza, que hay algo que impide que haya una armonía y ellos la reconocen. Empiezan a divulgar, empiezan a limpiarse. Tienen la capacidad, el poder y las herramientas para poder nacer de nuevo, como el Cristo dijo que llegaría el Hijo del Hombre. Y en esta tierra de Sudamérica están haciendo, porque ha comprendido que puede ser uno con la creación. Les había mencionado que los Hopis dijeron, el hombre y el gran espíritu del todo son uno. Hoy en día volvemos a rememorar ese espíritu, nuestro espíritu que se puede unir, que nos permite unirnos con cada uno de nuestros hermanos, pero para ello tenemos que conocer quién es nuestro Padre, tenemos que conocer por qué el vástago de la creación ha venido a mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Necesario era, porque aquí esta fuerza contraria de la vida se ha empeñado a que no reconozcamos nuestra identidad. Pero la fuerza de la profecía, la fuerza del verbo no se puede detener. Los espíritus aparecerán con esa claridad de mente, limpiarán toda su conciencia y reconocerán lo que ya no es. Los lleva a esa llama interior en lo que pueden entregar
todo lo que han, por así decir, grabado en esos logosoles para poder llevarlo y nacer de nuevo. Hoy entendemos que esta fuerza de la profecía es la que se está moviendo en toda Sudamérica. Compartimos desde la que ha entregado el Cristo, desde la que ha entregado Juan, desde la que ha entregado Benjamín, para que todos conozcamos este gran mapa de navegación, que en estas tierras ya se está haciendo vivo. Mientras suenan las campanas en Oriente, aquí sonamos como voz de trompeta, esa fuerza interior. Pame, te doy paso. Gracias, Leito, esa fuerza interior, qué lindo. Esta fuerza interior y esta fuerza del universo y esta fuerza del verbo, quería recordar también un puntito. El verbo, el Padre, la luz, el todo, en el todo se creó todo. Y entonces dijimos que estamos nosotros, está el planeta Tierra, está el Sol, está la Luna, hay planetas, hay galaxias, hay 144 mil millones de supergalaxias y demás. Entonces no somos los únicos en la existencia. Hay muchos seres como nosotros. Hay muchos. Eso vale aclarar también, ¿no? Hagamos un trabajo sobre nosotros mismos, no veamos para afuera, pero veamos más que afuera, veamos más de lo visible. En realidad la verdad está más allá de lo visible, ¿sí? Vamos a ir un pequeño cortecito, muy pequeño nomás, y ya volvemos en este programa especial. Muy bien, aquí estamos nuevamente, hemos vuelto. Nos queda poco tiempo, pero en este poco tiempo solamente me faltaba decir una cosita, que también el verbo no son huecas palabras, ¿sí? El verbo se lo confundió como si fueran palabras. Y acá se mal usa las palabras y se envuelve con las palabras, se usa lo que se llama dialéctica. Entonces todos que buscamos a Dios o buscar a nuestro papá, a nuestra existencia, nos han envuelto en muchas palabras que no tienen sentido práctico, no se ven, solamente creemos. Y eso formó la creencia y el fanatismo y toda esa maraña en la cual también toda la humanidad hoy está inmersa. Pero la fuerza del verbo nada tiene que ver con eso. La fuerza del verbo, mirá a tu hijo, mirá al pájaro, mirá a las aves, mirá al sol cómo cambió de color, mirá que el planeta Tierra se está moviendo. ¿No escuchás las noticias? Los mares, cómo están saliendo de su cauce. Toda la profecía que está andando, está caminando, y esa tiene fuerza de verbo. El mar tiene verbo, porque buscan el equilibrio, porque hay equilibrio en el universo y en la fuerza del verbo. Y en este planeta Tierra no hay equilibrio. Por eso mismo que se atacó tanto a la naturaleza, ¿no? Como decía, con las contaminaciones y todo eso. Entonces se está generando toda esa fuerza de verbo para una energía equilibrante, vivificadora y equilibrante. Entonces vuelve el equilibrio y la armonía y la paz al planeta Tierra, por eso todo se está moviendo con la fuerza del verbo. Y espero que esta fuerza llegue a ti también y que te mueva a gestar tu propio Cristo interior. Para eso tenemos también, para profundizar temas, unos talleres que estamos entregando, tallercitos, que estamos entregando en el canal de Telegram, en Cántico Dorado. Podés unirte y ahí te va a ir llegando las notificaciones de cuando hay cada uno de estos talleres para que vayas aprendiendo un poquitito más, entendiendo un poquitito más. Gracias. Karel. Sí, gracias, Pame. Yo quería hablar un poquito antes de cerrar, de esa unidad en los hermanos, con nuestros hermanos de la que estaba hablando Leito, ¿no?
Y es cuando nosotros logramos gestar esa fuerza dentro de nosotros, cuando nosotros nos reconocemos como hombres universales que somos, no solo el hombre de la tierra, sino pertenecientes a una gran familia universal. ¿Y cómo viven esos hombres universales? ¿Cómo debe vivir un hombre universal? Con esa fuerza del verbo dentro de sí, esa unión de todos los espíritus, esa fuerza creadora. En el universo, esos hombres viven en 3 leyes principales. Son hombres ley. Ellos viven en las leyes universales y eternas. Pero hay 3 leyes que son principales, que son el amor, la paz y la armonía. Es como una regla, una ley, sí. El amor del Padre Eterno, que es el amor de Él por toda su creación. O sea que todo lo que Él creó está unido a Él, ¿verdad? La paz del Cristo, del hombre Cristo, que es una paz inmutable, es una paz que no tiene nada que ver con la paz que se conoce aquí en la tierra, pues en el universo no existe la maldad, no existe la oscuridad, solamente está aquí la mentira y el engaño, y una paz que es mentira, que es inventada, no esa paz No existe no existe la esa guerra, porque no existe la guerra, porque la guerra dicen que es para la paz. Mentira, otra mentira. Exactamente, sino es esa paz de espíritu, esa paz del Cristo, de saber quién es y actuar tal como es, esa fuerza del verbo que contiene por dentro. Y en la armonía, una armonía insondable, en una armonía con toda la creación, en donde cada cosa respeta a su hermano, respeta a lo que está allí en vida, en existencia, que contenemos lo mismo por dentro, pero cada cosa manifiesta entonces esas leyes y se sienten que están completamente unidos. Y de hecho, cuando aquí en la tierra el hombre logra gestar el Cristo, cuando pasemos ese tercer día de creación, vamos a poder sentir lo que nuestro hermano está pensando, vamos a poder comunicarnos sin necesidad de llamarnos. Es la tecnología, que es lo que existe aquí, es de la materia. Es normal en un hombre universal que se pueda comunicar con su hermano cuando quiera comunicarse y sentir lo que su hermano está sintiendo, porque todo es en ley. Así que es una hermosa, digamos, una hermosa fuerza, una hermosa creación, una hermosa unión a la que nosotros debemos llegar, porque es nuestro origen, es nuestra identidad y es la verdad de lo que nosotros somos. Gracias. Leito. Gracias, Kareli, muy hermoso. Y rememorar que nuestro espíritu nos está llamando a que hagamos ese trabajo interior, que amemos al verbo, que amemos a la creación, que en nuestro corazón quepa toda una humanidad. El tercer día es para aquel que puede hacerse uno con todo lo que le rodea, que sabe que su otro hermano y toda creación tiene un corazón. Por ende, es necesario amarnos. Ahí viene ese trabajo para que podamos hacer en nosotros. Y ese amor también tenemos que tenerlo. Tenemos que cuidar nuestro templo. Tenemos que elegir bien nuestros pensamientos. Tenemos que fijarnos cuando algo nos está poniendo en guerra con algún hermano. Cuando un hábito, un vicio nos pone en confrontación con nuestra armonía. Nosotros somos seres que somos la ley en este planeta. Y si uno va al bosque y encuentra esa armonía, que todo vuelve en sí y todo se fortalece, aquí en el mundo el hombre llega a una edad adulta con un cuerpo devastado, porque no ha tenido conciencia y no se la han compartido y han atentado en su alimentación. Hoy en día necesario es volver a reconocer que la naturaleza nos entrega de todo para que nosotros podamos estar en una armonía y no nos genera tanto tiempo, no nos genera tanto desgaste de nuestro propio cuerpo. Hoy ya comprendemos que la armonía que buscamos es en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Pame, te doy paso, creo que ya nos vamos quedando con poco tiempo.
2 minutos Con poco tiempo. aproximadamente. Sí, hoy tenemos un programa muy especial, no solamente porque yo estoy fuera y los chicos están dentro, sino porque, bueno, van a haber 3 programitas de esta manera, un poquito más cortos, pero intenso, y el mensaje espero que igualmente de todas formas les llegue. Es nuestra intención, de corazón a corazón, entre nuestros corazones, que se unan a los corazones de ustedes. Y como dije, la unidad comienza en nosotros mismos, reconociéndonos, uniéndonos con nuestro Padre Eterno, con nuestra fuerza del Verbo. La paz y la armonía van de la mano también. Esas son 3 leyes que primero están en nosotros y así se irradia en nuestro entorno y así hacia el universo. Los saludo, muchas gracias por estar ahí, por estar presentes sábado a sábado. Espero que les guste este programa. Pueden dejarnos si tenían alguna duda, consulta, algún comentario en nuestras redes. Y los dejo para que se despiden mis hermanos. Chau, chau. Gracias, gracias a todos ustedes por estar allí, como les dije, cada sábado, siempre pendientes por su apoyo, por su amor. Gracias a Más que una Radio por este espacio, a Carlos y a Jordana que nos brindan, y bueno, será hasta el próximo sábado. Leito. Bueno, mis hermanos, mandarles a todos un abrazo bien grande y reconocernos que nosotros somos esa fuerza del Verbo que se está expandiendo, que está llegando a ustedes y que ha llegado a nosotros. Muchas gracias y los abrazo desde el corazón a todos. Chao. Que así sea. Chau, chau, Que así sea. chau. Chao, chao. Chau.